Entonces estamos transmitiendo ahorita desde la congregación Somos Comunidad Cristiana Gosén. Estamos en el estudio bíblico de hoy, de jueves 5 de septiembre. Bueno, gracias al Señor. Creo que esta es la primera, creo yo, ¿verdad? No sé, Mónica, si me puede corroborar. No sé si es la primera vez que se transmite un estudio bíblico de esta manera. Pero, es la primera vez. Ok, entonces es la primera vez, pero para aquellas personas que por primera vez se están conectando, que por primera vez están viendo el estudio bíblico de esta manera, en el caso del Facebook en vivo, nosotros como congregación tenemos, no todas, pero tenemos una línea, ¿verdad?, de enseñanzas que están en el canal también de la congregación, tanto como el canal personal. Entonces, para aquellas personas que puedan llevar, porque muy probablemente lo que vayamos a ver hoy, muchos tal vez no lo vayan a comprender y les va a quedar un poco más complejo, pero van a tener también el acceso para que ellos puedan ir a ver y por lo menos comprender lo más, ¿cómo puedo decirle? Lo más posible, lo que hemos venido enseñando en Mateo. Estábamos en Mateo 25, vimos la parábola, en este caso vimos la parábola de las vírgenes. Vamos a entrar ahorita en el tema de las parábolas de los talentos. Entonces, por lo menos así rápido, para dar un contexto de lo que estábamos hablando. Ahorita estábamos en las parábolas. Yo ya había enseñado unas pautas muy claras con respecto a las parábolas. Habíamos visto también del por qué nacen estas parábolas, por qué Jesús menciona estas dos parábolas, después de todo lo que venía hablando en el capítulo 23, 24, 25, etcétera, de todo lo que viene hablando, solamente para poder llevarnos al juicio de las naciones. Habíamos mencionado también, y lo vamos a ver más adelante, que este juicio a las naciones es interesante, y lo voy a mencionar más adelante para que lo veamos. Muchos dicen que este es el juicio final, pero ya en el estudio hemos venido viendo que no es el juicio final. Por eso hay que tener el contexto de saber qué se vino diciendo desde antes para poder comprender por qué Jesús habla del juicio a las naciones posteriormente cuando lleguemos ahí. Ahora, nada más para recordar algunos puntos importantes. Vamos a ver. La semana pasada habíamos quedado en unos versículos, ya habíamos avanzado bastante, de hecho ya terminamos la parábola de las 10 vírgenes, pero quiero tocar algunos puntos que vimos ahí para poder avanzar donde quedamos. Ahí, bueno, los que están conectados ahorita en Meet, que es Rose y que es Mónica, ahí ustedes se van a acordar que estuvimos viendo estos versículos. Voy a leerles el Mateo 25, versículos del 11 al 13, para recordar nada más y tocar algunos puntos de lo que vimos la semana pasada y poder continuar. Entonces dice lo último que vimos, versículos 11 al 13. Me dicen ahí amén los del MIT, si ya lo tienen. ¿Cuál sería, perdón? Mateo 25, del 11 al 13. Vean, esta cortina de aquí la rompió el gatito que tenemos, así que sorry. Entonces la gatita es tremenda. Así que para los que tienen, ¿cómo se llama? Mascotas, van a comprender perfectamente lo que estoy hablándoles. ¿Lo tienen? ¿Me dicen amén? Mateo 20, no, todavía no, ese Mateo, creo no, Mateo 25, que Mónica me está preguntando. Mateo 25, versículos 11 al 13. Amén. Ok, dice esta porción y es solamente, como dije, para poder terminar lo que habíamos observado la semana pasada. Dice la escritura. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad. Y recuerden que ese velad nosotros lo habíamos visto, que es una palabra en el griego que es gregorio, que significa estar
expectantes, estar como la expectativa, estar anhelando ese momento. No es que no durmamos, ¿verdad? Por aquello de las dudas. No está hablando de no dormir. No está hablando de no dormir, sino de que estemos con una expectación, que estemos expectantes, anhelando la venida de nuestro Señor. Eso significa velad. Ahora, dice el 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, esto que voy a mencionar ya lo habíamos hablado la semana pasada, pero lo quiero mencionar para ir al punto. Algo muy importante que debemos de mencionar es que, aunque esta parábola, recordemos que esta parábola apunta a Israel y a los gentiles, nosotros debemos de entender que también esto, y ya lo habíamos enseñado anteriormente, que esto es una alusión también profética o una cuestión de doble propósito o de doble aplicación, si ustedes se acuerdan que habíamos visto. Recuerden, nada más para mencionar para aquellas personas, hay profecías en la escritura, por ejemplo, que son exclusivas. Hay profecías exclusivas. Hay profecías que son exclusivas, o sea, mesiánicas, que no se pueden aplicar para ninguna otra persona, ni para ningún otro tipo de cosas, sino solo son para Cristo Jesús. Hay profecía, por ejemplo, cuando lo estuvimos viendo, y eso lo quiero nada más para que lo tengan, cuando yo estoy hablando de que hay esta parábola que apunta a un doble propósito, cuando nosotros encontramos que las personas, por ejemplo, cuando Joel dice que en los postreros días los ancianos soñarán sueños, esa palabra o esa profecía se cumple en el Pentecostés. Luker, ¿por qué se cumple en el Pentecostés? Porque usted dice que esa profecía se cumple. Y porque el mismo Pedro lo cita, él lo narra. Pedro lo narra en Hechos y él dice cómo lo dijo el profeta y él dice que eso se cumple ahí. Pero esa profecía es de doble propósito, de doble aplicación. ¿Por qué de doble aplicación? Porque es una profecía que es de continuo, porque al final de cuentas el Espíritu Santo sigue trabajando con todos y cada uno de nosotros. Algunas personas tienen sueños que les da el Espíritu Santo, algunas personas, ancianos, niños, etcétera, el Espíritu Santo da como Él quiere. Y ahí se cumple lo de doble propósito o aplicación. Es más, hay un montón, pero no me puedo quedar en esto porque no es el tema. Ahora, estamos, como dije, en Mateo 25, terminando el tema de las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes, estamos del versículo 11 al 13. Entonces, recordemos, estas parábolas que el Señor nos dio son profecías de doble cumplimiento. ¿Por qué motivo? Otra vez, porque hay personas que van a decir, ay no, Luker, es que eso es solo para los judíos. Van a decir que es solo para los judíos. Entonces yo les pregunto, ¿entonces los cristianos ya no le hacemos caso a eso? No, evidentemente no. Ahora imaginen que unas cosas nosotros sí las vamos a considerar de Dios, pero otras cosas no les vamos a hacer caso. No podemos hacer eso. Por eso, mis hermanos, nosotros estudiamos teología, por eso estudiamos hermenéutica, por eso estudiamos apologética y un sinfín de cosas, de materias que estudiamos para poder prepararnos. Entre otras, para poder, ojo con esto, para poder interpretar correctamente o lo mejor y más rectamente posible de la Escritura. Porque somos hombres, y si ustedes se acuerdan, aquí los que tengo en el Meet, que generalmente son los de la congregación, nosotros ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, la palabra de Dios no tiene errores. La palabra de Dios es inerrante, es infalible, nunca falla, no tiene errores. El problema, ¿dónde está? En el hombre, en el ser humano. Cuando nosotros entramos a la Escritura, ya por default entra el error. Ya entra el error. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos y estudiar para poder trazar lo más rectamente posible las Escrituras para poder enseñarlas lo más correctamente posible. Pero ya por default, el hombre en el momento que entra, ya está el error de antemano. Entonces, la Biblia no tiene errores, el error lo tenemos nosotros. Entonces, por eso es que nosotros estudiamos, por eso nos preparamos. No somos falibles, nosotros sí fallamos. Nosotros sí podemos equivocarnos, pero sí tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, mis hermanos, estos pasajes, recuerden,
ciertamente sí están apuntando proféticamente también al pueblo de Israel, a los judíos, que sí, en el contexto de lo que nosotros profesamos, ellos sí van a pasar por la gran tribulación en conjunto con los gentiles que durante ese tiempo lleguen a entregarle su vida al Señor Jesús y se conviertan, que de alguna manera tiene que ver con esto, pero también tiene que ver con nosotros como la iglesia que todavía está en el tiempo presente. Versículo 11, vamos a leerlo hasta el 13 nuevamente, de Mateo 25, 11 al versículo 13 se los leo. Después vinieron también las otras vírgenes, ya vimos, para aquellos que hasta ahorita pues, lo ven y se conectan, lo pueden ver en el canal de YouTube, lo que ya hemos venido enseñando, para que puedan ver la enseñanza completa. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y dice, versículo 13, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, posteriormente, nosotros ya vimos que las otras 5 vírgenes llegaron, pero llegaron tarde. Por lo cual ya no había vuelta atrás. Vean, mis hermanos, aquí nosotros vemos algo que es terrible, es algo terrible. Ojo con esto, a todos los que no están listos y no están preparados, o no les ha dado la gana de velar, de estar expectantes, de estar vigilantes a la espera de nuestro Señor, les voy a decir algo y lo dice la Escritura, no podrán gozar de ser librados de la tribulación que se viene para el planeta. Repito, a los que no les ha dado la gana de velar, de estar expectantes, diligentes a la espera del Señor, no van a poder ser librados de la gran tribulación que se viene para el planeta. Mis hermanos, el llegar tarde, ¿qué implica, Luker? Implica o apunta a una falta de temor de Dios. Creyendo, pongan atención, creyendo que no les iba a suceder, así de sencillo. Creyendo que la venida del Señor se tardaba. Eso ya lo vimos, ¿para qué? Por aquello que lo puedan ir a ver. Este mensaje es un llamado, mis hermanos, para ustedes y para mí. Es un llamado de atención para poder estar atentos y diligentes en cuanto a nuestra vida como creyentes, como cristianos. Nosotros tenemos que estar más atentos, y ojo con esto, más atentos y ser intencionales a la hora de buscar a Dios de verdad. O sea, nos involucremos, es decir, que nos vamos a involucrar en los negocios del Señor. O sea, aquí lo digo para todos. Nosotros como Congregación Cristiana Gosén, los que estamos ahorita en el Meet, y para los que están viendo esto en el Facebook, simple y sencillamente, en tu congregación, en obediencia. ¿En obediencia a qué, Luker? En obediencia a la palabra de Dios. ¿En qué? En estudiar, en conocer a profundidad las materias, las técnicas y las herramientas para poder predicar su palabra, para poder enseñar y compartir a los demás. Oiga, esto no es nada, o sea, esto que les voy a decir no es para menos, no es algo pequeñito, ni es de poca importancia que escuchemos de la boca de nuestro Señor decir estas palabras, de cierto os digo que no os conozco. Yo la semana pasada yo les pregunté a los de la congregación, les dije, además de esa expresión, ¿dónde más la hemos escuchado? Estas palabras de Jesús, y les había dicho que las vimos en Mateo 7:21, del 21 al 23, Mateo 7, de 21 al 23. Ahí yo se los voy a leer para poder avanzar. Ojo, antes de leerlo. Además, Jesús también expresó, también en esta, una parábola sobre la cena de las bodas, que es donde habíamos quedado, ¿no? Ustedes se acuerdan, supongo. Vamos a ver muy rápido qué fue lo que sucedió en esta invitación que nos dice Mateo 22 al 1. Dice, vean qué bonito. Voy a Mateo 22, 1 hasta el 8. Luego se los voy a leer porque yo ya lo tengo acá. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey
que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, ¿quiénes son ellos? Los convidados. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Versículo 6. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Versículo 7. Al oír esto, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces, en el versículo 8, entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. No eran dignos. Ahora, vamos a ver. A lo mejor ustedes están diciendo o se pueden estar pensando: ay, Señor, pero yo sí estoy apuntando todo, yo estoy escribiendo, yo estoy aprendiendo, yo sí quiero ir a las bodas, yo sí quiero ir. Bueno, ¿usted quiere ir a las bodas? ¿O nosotros queremos ir a las bodas? Tenemos que velar. Nos tenemos que vestir con las buenas obras. Quiero aclarar algo. Yo no estoy diciendo que vamos a hacer obras para ser salvos. Los que somos salvos hacemos obras por gratitud. La muestra de que somos salvos es porque ya ahora sí podemos hacer obras. Pero nosotros no hacemos obras para salvación. Ya somos salvos. Entonces, vistámonos con buenas obras y velemos. ¿Por qué, Luker? Porque la frase, pongan atención, la frase que esta gente cuando los invitan, que no hicieron caso, ojo con esto, no es el simple hecho de la frase de negación, que a lo mejor nosotros lo podríamos interpretar con aquellos que rechazan a Cristo, y no es solo eso. O sea, parte de ellos, o sea, los creyentes, van a haber muchos creyentes, es decir, que hay una, ojo, yo lo dije la semana pasada, y aquí ahorita los que están en Meet, yo quiero que me respondan porque lo vimos. Hay una iglesia profesante, existe una iglesia profesante, pero hay una iglesia que es practicante. Ahora yo les pregunto a ustedes que están en Meet, ¿a cuál pertenecemos nosotros? ¿A la profesante o la practicante? ¿Cuál es usted? No me contesten, ¿verdad? Pero si yo les pregunto a cuál pertenece. ¿Qué dice? Algo dijo mi esposa. ¿Qué dijo Rose? Tenemos, es más, nosotros podemos decir ahorita, sí, somos practicantes. O somos o tenemos que hacerlo porque no lo estamos haciendo. Tenemos que ser la practicante y tenemos que analizarnos. ¿Cuál es la diferencia? Por aquellos que pregunten. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Ojo, la profesante es la que solamente habla y dice, pero no practica. Y la practicante es la que vive todo lo que el Señor le encomienda y le manda. Que haga esas buenas obras. Esa, mis hermanos, es la iglesia practicante. Y recordemos que todo esto tiene que ver con la gran apostasía que se está viendo. Entonces, dice, mas estos no quisieron venir. ¿Quiénes no quisieron venir? A los que el Señor está invitando. Vean, mis hermanos, no me quiero salir del tema, como lo dije la semana pasada, no me quiero salir del tema, pero esto es importante resaltarlo, siendo un gran honor venir, ser invitados a una fiesta es un gran honor. Y rechazarlo, pongan atención. Dice el versículo 3 hasta el 5 de que estábamos leyendo de Mateo 22:1. Vean lo que dice el versículo 3 al versículo 5. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Todo está dispuesto. Venid a las bodas. Versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Vean. ¿Qué es lo que nosotros vemos en estos versículos con estos personajes que rechazan ir a esa boda, ir a esa cena, ir a esa comida de bodas? Indiferencia.
Indiferencia. Este es el punto aquí. Pregunto, ¿existirá esto en la iglesia? ¿La indiferencia? Los que están en el Meet me pueden responder. ¿Existirá la indiferencia en la iglesia? Mi esposa dice que sí. Sí, fijo. Fijo, Mónica. La pastora Mónica dice que sí. ¿Quién más cree que sí? Existe. Por ejemplo, yo puedo ser, hablando de mí, yo puedo ser indiferente cuando Dios a mí me está hablando su palabra y yo sigo de terco, de cabezón, de terco. O sea, me van a cambiar el nombre de Luis Luker y me van a decir Terco Luker. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Porque no hago caso. Y estamos oyendo la palabra de Dios, Dios nos está hablando y seguimos actuando en la manera en la que no debemos de seguir haciendo lo que estamos haciendo. ¿O me equivoco? No. Creo que no, ¿verdad? Entonces, pregunto, la pregunta es para todos en general, no me respondan. ¿Por qué lo seguimos haciendo? Si sabemos hacer lo bueno, ¿por qué seguimos haciendo lo que no debemos de hacer? Vean qué interesante. Es como estos que no hicieron caso de la parábola. Dice que cada uno se fue a su labranza y otro se fue a sus negocios. Y ojo con esto. Es decir, fueron indiferentes. Y de seguro, ojo con esto, y de seguro, y esto es fijo, el que se fue a labrar, y pongan esta imagen porque les va a caer, el que se fue a labrar, ahí anda evangelizando. Él anda llevando el mensaje. Ahí está el otro en algún tipo de ministerio, profetizando y haciendo un montón de cosas y diciendo, yo estoy sirviendo al Señor y dándose duro por el pecho. Pero siguen indiferentes al llamamiento del Señor, pero están metidos en los negocios de yo quiero ser evangelista, que a mí nadie me corrija y nadie me diga, yo no quiero ser formado, no hago lo que me da la gana. ¿Por qué? Porque bla, bla, bla. Pero siguen indiferentes, creyendo que están sirviendo a Dios, pero están indiferentes al llamado del Señor. Recordemos, otra vez, qué fue lo que dijo, en el caso, el primero que mencioné, qué dijo Jesús en Mateo 7, 21 al 23. Se los leo para ustedes. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pregunto, ¿dice el que hace la voluntad de mi Padre o el que se sabe la Biblia? La voluntad. El que hace. El que hace, no el que la sabe también. Muchos, dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23, y entonces les declararé, aquí está hablando Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, mis hermanos, muchos, hoy esto sucede en la iglesia. Hoy sucede, muchos andan en sus negocios, muchos andan metidos, yo quiero que me llamen porque yo quiero ir a predicar a aquella iglesia, yo quiero ir a levantar manos y profetizar, yo quiero evangelizar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, sin estar sujetos y sin querer estar con Dios, porque son indiferentes, andan en sus negocios, sí, andan haciendo lo suyo, pero no con el Señor. Y esto, mis hermanos, esto era una invitación a una cena, una fiesta que es un gran honor. Y vemos que el rey, que dicho sea de paso, es un sinónimo de Dios, dice que se enojó. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que creen que es justo hoy el enojo de Dios contra todos nosotros? ¿Es justo o no? Sí, es justo. Totalmente justo, lo dijo doña Marlene, completamente. Ve el versículo 7. Y al oír, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Continuamos ahora sí con lo de hoy. Entonces, y esto, mis hermanos, nosotros lo podemos entender. Que es esto es una alusión de lo que va a acontecer en la gran tribulación.
o en la batalla también del Armagedón, que será el final de esta tierra o el final de los hombres perversos, malos, que hacen todo tipo de cosas malas. Entonces, ojo, dijo a sus siervos, las bodas, Jesús dice, las bodas a la verdad están preparadas, o sea, ya están listas. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Yo hago la pregunta, ¿no eran qué? Dignos. No eran dignos. Gracias, doña Marlene. Vean, mis hermanos, procuremos, y se los digo de verdad, aquí me incluyo yo, porque yo soy un hombre que puedo fallar y equivocarme, es para todos. Aquí no es decir, es aquel, es para usted. Si usted está escuchando o está viendo esto, no es para su vecino, no es para su mamá, ni es para su esposo, ni para su esposa, es para usted. Procuremos ser hallados dignos de la invitación a estas grandes bodas. Procuremos. Ahora, quiero enseñarles algo. Quiero que vean el significado de esta palabra digno. Esta palabra digno viene del griego axios, como escribir la palabra en inglés hacha, axe, pero es axios, A-X y latina O-S. La referencia para el diccionario Strong es 516. Del griego axios. ¿Qué significa eso, Luker? Digno, axios, significa de peso, digno, valioso. También significa merecedor de algo por ser adecuado. Eso es una persona digna, un merecedor de algo porque es adecuado. Eso es en el griego. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española con esta palabra digno. ¿Qué significa? Bueno, según la Real Academia Española dice que digno es merecedor, acreedor, meritorio. También significa honrado, respetable, íntegro, decoroso, orgulloso, honorable, decente, noble. También significa aceptable, justo, decente, conveniente, adecuado, apropiado. Entonces nosotros aquí encontramos varias cosas. Ahora ya nosotros tenemos que entender que la parábola hace alusión no solamente a un futuro, sino hace alusión a lo presente. O sea, es en este tiempo. Y en el tiempo, ojo con esto, en el tiempo en que Cristo regresa. Y la alusión al mensaje del Evangelio encierra... Perdón, ¿alguien tiene el micrófono? Ajá. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Perdón, se lo voy a cerrar aquí. Listo, gracias, doña Marlene. Gracias. Entonces, la alusión al mensaje del Evangelio encierra todo esto. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, por eso, malos y buenos se les está invitando a las bodas a participar porque reciben una invitación. O sea, ¿cuál invitación? La del mensaje del Evangelio. Y las bodas dice que fueron llenas de los convidados. Y dice que entró el rey a ver a los convidados. Y ojo con esto. Y en Mateo 22, nosotros vemos a un hombre, dice la escritura, que no estaba vestido de boda. O sea, había un colado, como nosotros decimos. Vean lo que dice el versículo 12 y el 13. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, el que estaba sin vestido de boda, obviamente. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y vean qué interesante. Y luego él culmina diciendo, para que nosotros entendamos lo que se hizo. Dice el versículo 14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aquí, repito, los que están conectados en Meet, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que estamos hablando. Todo lo que hemos venido hablando ahorita, yo estoy tocando otros puntos,
pero estábamos terminando la parábola de las vírgenes, porque estábamos en Mateo 25. Yo ahorita estoy haciendo mención de algunas cosas para que todos estén en el contexto, mencionando cosas del por qué también se mencionan ciertas frases y expresiones. Ahora, esto que acabo de mencionar del versículo 14, que dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Recordemos que esto también es alusivo, no está hablando de que esta persona que dice que llegó, que se metió de colado, esto no es que va a estar allá en las bodas, o que debería de estar en el infierno, no, no. Está haciendo una alusión a lo último que habla del llamado hacia los malos y buenos, que son con los que se llenan las bodas. Y entonces, ¿qué pasa con este personaje? Este personaje refleja que son, ojo con esto, ¿qué representa o qué refleja este personaje? Que son personas que realmente o que de alguna manera no son dignos de estar en las bodas. No sé si me doy a entender. Chicos, el Meet, ¿voy bien? ¿Está claro? ¿Voy muy rápido? Todo bien. Ok, perfecto. Ahí cualquier cosita nada más me dicen, Luker, otra vez devuelvas y repite, yo con mucho gusto lo hago. Entonces, ¿esto qué son? Que estas personas no eran dignos de estar en las bodas. Y una persona que no es digna, mis hermanos, de estar en las bodas, es por lo que habíamos mencionado. O sea, de un vestuario que se debe de trabajar para poder estar ahí. Y ese vestuario, mis hermanos, no solamente, quiero que pongan atención, ese vestuario no solamente involucra a la novia, no es solamente a la novia. Un vestuario, o esto mejor dicho, perdón, involucra hasta los invitados. Y viene la pregunta, ¿en qué consiste el vestuario? Y lo mencionamos ahorita hace poquito. ¿En qué consiste este vestuario? Este vestuario, mis hermanos, consiste en las buenas obras, las cuales Dios preparó. Vean que no dice que Dios va a preparar, dice que Dios preparó. El tiempo verbal, hay que prestarle atención, preparó de antemano. O sea, Dios no va a andar con, ay, Dios mío, se me olvidó. No, ya Dios preparó de antemano. Los que sí nos atrasamos somos nosotros, pero Dios ya tiene todo listo. Ahora, cuando dice que muchos son los llamados y que pocos son los escogidos, tiene que ver con que se va a notar quiénes realmente son de Dios. Porque hay gente, pongan atención, hay gente que es llamada, pero gente que son llamados, pero que no se comprometen. Y eso es lo que este tipo de personas no le dan una respuesta al Señor en su llamado. O sea, no dan la respuesta que deberían de dar. Versículo 13. Velad, pues porque no sabéis, este es del capítulo 25 de Mateo, versículo 13. Velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, ahora, regresando nuevamente para poder finalizar, ahora sí, la parábola de las 10 vírgenes. Ahora, nosotros vemos que esta parábola cierra mencionando de nuevo velad. O sea, ¿qué es velad? Mantener vigilancia espiritual, o sea, en expectativa. No que literalmente vamos a estar con las guayabas así abiertas sin dormir, diciendo, no, es que no puedo dormir, no. No, es mantener vigilancia espiritual de una forma expectante. Mis hermanos, vigilemos, porque la venida del Señor, ya lo habíamos visto anteriormente, va a ser de una forma inminente. Cuando dice que pronto, ustedes se acuerdan, lo habíamos estudiado, pronto no significa pronto como que, ay, ya está, ay, aquí está. No, es que pronto significa, en el original, significa que va a ser de forma súbita, de manera repentina, sin aviso, y que debemos nosotros y ustedes ser hallados dignos, para que cuando ese momento se dé, ustedes y yo seamos sacados, seamos arrebatados, seamos librados del juicio que se viene. Amén. ¿De acuerdo?
Bueno, supongo que sí. Continúa. Ahora, continúa la parábola, ahora sí. Ya nosotros, aquí estamos finalizando lo que es la parábola en Mateo 25, del 1 al 13, que habla de las 10 vírgenes. Aquí finaliza. Ahora, quiero recordar algo. Recordemos que para los que no lo sabían, se los menciono de una vez. Recordemos que la escritura en el originalmente no venía ni con capítulos ni con versículos. Entonces hay una hilación, hay una continuidad. Esto ya lo estudiamos. Habíamos visto que eran las conjunciones copulativas, etcétera, toda esa cuestión para poder comprender de que todo lo que venimos hablando de Mateo tiene todo un contexto, tiene toda una hilación, es decir, no se corta la línea, no se pierde. Entonces no podemos quitar de nuestra mente la idea de que todo esto es seguido, corrido. Entonces aquí viene la parábola que va a hablar sobre los talentos. Pero es una continuidad porque el contexto nos viene hablando de la pregunta, si ustedes se acuerdan, la pregunta que le hicieron sus discípulos a Jesús diciéndole: Señor, ¿cuándo van a acontecer todas estas cosas? Y él comienza a hablar y les da la profecía de la destrucción del templo, que dicho sea de paso, se cumple la profecía en el año 70, cuando Tito vino y destruyó, los romanos vinieron y arrasaron con el templo y no quedó. Y se acuerdan que les había mencionado que un historiador, Flavio Josefo, el famoso historiador Flavio Josefo, él comenta que fue tanta la destrucción que ni los cimientos de donde estaba el templo quedaron. Fue algo terrible. Entonces desde ahí Jesús viene hablando de todas estas señales antes del fin, y él viene hablando de todo tiene una hilación, no hay un corte, no podemos tomar un solo versículo y decir, es que esto no. Por eso hay que estudiar como debe de ser, correctamente, para poder, como dije, tratar de interpretar lo más rectamente posible la escritura. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos a entrar a Mateo 25, ahora sí continuando con la parábola de los talentos. Mateo 25, vamos a leerla del versículo 14 hasta el 30. Quiero recordar algo para todos aquellos. Todo lo que hemos venido leyendo era para culminar Jesús, para poder culminar y poder decir o hablar del juicio de las naciones. Ahí lo vamos a ver más adelante. Dice, Mónica, ¿me puedes ayudar a leer el versículo del 14 hasta el 17, porfa? Yo ahorita pongo a otro, tal vez a doña Marlene a leer otros, por favor. Por acá. Sí. Ok. Por Ya lo favor. tengo. Sí, porfa. Bueno. Ok. El reino de los cielos. Bueno, el título, parábola de las monedas de oro. Ajá. ¿Solo tienen otra versión? Sí, nueva versión internacional. Ok, no importa, léalo si no importa. Ok. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. Dio a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Y asimismo el que recibió 2,000, otras 2,000, pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido los 5,000 monedas llegó con otras 5,000. Señor, dijo usted que me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. El señor respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó usted y me encargó 2,000 monedas, mire, he ganado otras 2,000. Su señor respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido 1,000 monedas. Señor, explicó:
Yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y me fui, y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le respondió, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco, para que mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Después ordenó, quítenle las 1000 monedas y désenlas al que tiene 10,000, porque a todo el que tiene se le dará te dará más y tendrá en abundancia. Aquel que no tiene lo que no tiene se le quitará, y ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad donde habrá un rugir y crujir de dientes. Ok, esa es la versión, ¿verdad? ¿Cuál era la versión suya, Mónica? Internacional. Ok, la internacional. Voy a leer rápido la Reina Valera porque yo creo que todos estamos acostumbrados a oír, creo, ¿verdad? La versión de la Reina Valera. Entonces la voy a leer rápido porque a algunas personas tal vez se les haga un poco complejo, ¿verdad? Entonces dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y versículo 30. Al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok. Estos versículos, mis hermanos, Jesús compara el reino de los cielos con un hombre que antes de que se fuera, ¿verdad?, de viaje, donde fuera, dice que entrega sus bienes a sus siervos para que ellos lo administren. Ahora, Luker, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa? Bueno, esto es administrar los bienes que Dios a ustedes y a mí nos da. Simple y sencillo, así a grandes rasgos. Ahora, quiero que veamos esto. La palabra siervos, esta palabra siervos, viene de una palabra griega que es doulos. La referencia del Strong es 1401. Doulos nos habla a nosotros de esclavos o esclavo, eso es lo que nos habla. Entonces, dice que al entregarnos los bienes, nosotros no debemos simplemente mirar los talentos como que si fueran propios, míos, como que si eso es mío, sino más bien como un préstamo, por así decirlo. ¿Qué quiero decir? Que somos responsables de usarlos sabiamente y de hacer crecer lo que a ustedes y a mí nos ha sido dado.
A eso, creo que aquí muchas personas lo saben, tal vez son muy buenos para esto. A eso se le llama administrar. Vean lo que dice el versículo 15 y el 16 dice, a uno dio 5 talentos, ojo con esto, a uno dio 5 talentos y dice que a otro le dio 2 talentos, pero también dice que a otro le dio 1 talento. Pero vean qué interesante, dice que le dio a cada uno conforme a su capacidad. ¿Y qué hizo el Señor? Jaló, arrolló, se fue lejos. Dice que el que había recibido 5 talentos, ¿qué fue lo que hizo? Dice que fue y negoció con ellos. ¿Y qué hizo el que negoció con los 5 talentos? Dice, ahí mismo la escritura nos lo dice. Dice que ganó otros 5. Ahora, antes de desarrollar todo esto, veamos qué son los talentos en la parte histórica y natural, en su parte y también en su parte espiritual. Ahora, vamos a conocer esto antes de poder desarrollar todo eso. En la parábola, claramente nos está hablando, obviamente en la parábola nos está hablando de dinero, o sea, talentos, pero con una referencia también a lo espiritual o a las habilidades. A las habilidades, a los que están en casa, aquí en el Meet. ¿Qué era un talento en la época de Jesús y cuánto valía? ¿Saben ustedes ese dato o no? ¿Alguno lo sabe? Ahí en casa, en los que están de los que tengo aquí ¿alguno sabe? No importa, recuerden lo que yo les he dicho. Si dicen que no, no hay problema. Todos estamos aprendiendo. Entonces, si lo sabe, también lo puede decir. Pero si no, don't worry. Entonces me doy por enterado de que lo continúo. Bueno, ¿qué era un talento en la época de Jesús y cuánto valía? Vean, mis hermanos, voy a aquí darles los datos para poder hablar también de esto. En los días del Antiguo Testamento, por ejemplo, los metales, principalmente el oro, la plata y el bronce, estos fueron utilizados como medios para el intercambio comercial. Pero no por medio de monedas, no, sino por su peso, el peso. El sistema de peso o de pesos hebreo se derivó del sistema babilónico. A este sistema se le conocía como el sistema sexagesimal, que tenía 3 unidades, que era kikar o talento, el mané o mina y el shekel o el ciclo. Número 1. El talento era la unidad de peso más grande del sistema y este equivalía a unas 50 minas o 300 ciclos, perdón, 3000 ciclos. Número 2. Esto es aproximadamente, el talento era aproximadamente 34 kilos. Para los que están apuntando, eso lo pueden notar ahí en el Éxodo 37:24. Hablando del mobiliario del tabernáculo, ustedes lo van a encontrar ahí. Algunos me preguntaron en algún momento, el sistema sexagesimal, que era el sistema babilónico, es un sistema de numeración o de cómputo, ¿verdad? En aquel entonces no tenían computadoras, ¿verdad? Para que no vayan a interpretar eso. Pero era un sistema de numeración que tiene como base la división de la unidad en 60 partes iguales. Eso era. Se los dejo aquí, el sexagesimal, para que ustedes lo puedan estudiar. Vayan, indaguen, escarben, vayan, estudien, indaguen. No se queden con lo que vean. No se queden, por favor, no se queden con lo que ustedes están escuchando de mí porque yo me puedo equivocar. Sean como los judíos de Berea. Pablo les iba a predicar y ellos iban a averiguar en las escrituras que lo que Pablo les decía estaba ahí. Entonces, por favor, no se coman todo así. No nada más se quedan así como, sí. No, vayan, investiguen, hagan exégesis de la escritura. Van a ver que la escritura los va a introducir y les va a decir lo que la escritura dice, no lo que yo creo. Entonces, por favor, no se coman todo. No se coman todos los cuentos. Tienen que pesar lo que yo estoy diciendo. Ustedes tienen y están bajo la responsabilidad
de pesar lo que dicen. Si ustedes tienen sus pastores, de pesarlo. Y de lo que están escuchando aquí, lo que están aprendiendo aquí, tienen que pesarlo. Y si yo digo algo que está equivocado, interrúmpanme. Digan, no, Luker, mira, eso no es así. Mis hermanos, tenemos que aprender. Si yo me equivoco, yo soy un hombre y puedo fallar. Y lo he mencionado cualquier cantidad de veces. Ah, no, porque ustedes ahora se encuentran a predicadores que tienen la verdad absoluta. No se equivocan nunca. Y si ustedes los corrigen, usted no es nadie. No, mis hermanos, nosotros somos siervos. Somos esclavos, estamos para servir y estamos aprendiendo. Ejemplo, vean a un hombre ejemplar, Apolos, un hombre que era poderoso en las escrituras. Dice la escritura que llegaron Priscila y Aquila y se lo llevaron aparte y lo instruyeron. Ah, no, hoy no podemos hacer eso porque si yo tomo a una persona y le digo, mira, te voy a explicar y enseñar cómo es, a mí no me diga porque a mí el Señor me revela. Yo digo y bla, 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 bla. Y se vuelven locos y y es posible, si es posible, te pegan. No, mis hermanos, tenemos que ser humildes y sencillos para reconocer de que no lo sabemos todo. No somos los hombres de las respuestas, somos humanos. Tenemos que ser instruidos y enseñados. Entonces, les dejo el dato. Por eso les estoy hablando. Vayan, por favor, y estudien el sistema babilónico de peso, llamado un sistema sexagesimal. Repito cómo era, que eran 3 unidades. El kikar, que era el talento, el mané o la mina y el shekel, ciclo. Por favor, vayan y estudienlo y no se coman el cuento. ¿Estamos? Vamos a ver. Otra vez, continuemos porque si no me desvío. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, nosotros vamos a encontrar este término en relación a cantidades enormes, por ejemplo, de plata y de oro. Y especialmente, y en el contexto de la construcción del tabernáculo y el templo. Busquen, ustedes no se los voy a decir porque si no nos quedamos en esto, pero vayan y apúntenlo en Éxodo, capítulo 38, del versículo 25 y 29. Yo siempre les voy a recomendar que lean todo, para que ustedes puedan comprender qué está hablando el contexto, qué está hablando todo. Pero precisamente en el versículo 25-29, también en Segunda de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, el capítulo 3, versículo 8. Consejo, recomendación, léanlo todo. Mejor léanlo todo para que lo tengan más claro el contexto. Ahora, de la misma manera como en el Antiguo Testamento menciona la palabra talento, nosotros la encontramos o la vemos en la parábola de los 2 deudores. ¿Se acuerdan esa parábola de los 2 deudores? ¿Dónde la vemos, Luker? La vemos en Mateo 18, versículos 23 y 35. Yo voy a mencionar algo respecto a esto para que aprendamos algo. Dice, la parábola de los talentos en Mateo 25, 14 al 30, también ahí vemos ese tema. Ahora, después de tantos siglos que separan a ambos testamentos, nosotros nos podríamos preguntar, ¿se mantiene el valor de un talento o nos estamos refiriendo al mismo sistema de peso? Pregunto nuevamente, ¿se mantiene el valor del talento o nos estamos refiriendo al mismo sistema de peso? Porque recuerden que en el Antiguo Testamento era el sistema babilónico. No es lo mismo, muchas cosas cambiaron. Pero tengamos en cuenta esto, a todos mis hermanos. Ojo con esto. En los días de Jesús, la moneda ya se había inventado. En la época de Jesús, la moneda ya se había inventado. El sistema antiguo fue desplazado por sistemas monetarios y el talento en esos días representaba, pongan atención, 6,000 denarios. Un talento representaba 6,000 denarios. Como punto 3, considerando que un denario era el salario de un día laboral, en Mateo capítulo 20, versículo 2, dice, un talento era una cantidad elevada de dinero. Era grande. Mónica, no sé si me puedes leer, por favor, en la versión que usted tiene, Mateo 22, por favor. Sí,
Voy, es que aquí lo tengo, Mateo. Mateo 20, versículo 2 solamente, por favor. Ok, 20. Voy. Ay, se me pegó. 20. Mientras Mónica lo busca. Ok. Ah, bueno, dígalo, Ajá. perdón, sí. Ok, sí. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Ok. Entonces, un denario, mis hermanos, era, como lo dijo Mónica, era la paga de un día, ¿verdad? Pero el talento eran 6,000 denarios. Ojo con esto. Les paga, fue Mónica un denario, ¿verdad? Sí, Pi. Ok. Vean que a estos hombres, en lo que Jesús cuenta, él paga un denario. Pero un talento eran 6,000 denarios. Era una cantidad, o sea, un talento era una cantidad de dinero enorme. Ahora, ya nosotros tenemos una mejor idea. Por ejemplo, vamos a ver esto, por ejemplo, el esplendor del tabernáculo o del templo de Salomón. O la diferencia también de la deuda entre los personajes. Ustedes se acuerdan de la parábola de los dos deudores. Bueno, en la parábola ahí que está en Mateo 18, del 23 al 35, y de la riqueza también del Señor en la parábola de los talentos. Por ejemplo, en el caso de la parábola de los dos deudores, les presento esta idea. Una idea de lo que se debía de pagar, lo que el siervo malo debía de pagar. Ahora, ¿qué es un talento? Recordemos, ¿qué es un talento? Es una medida que equivalía a 34 kilogramos. Ahí vamos bien. Mónica, por lo menos dígame, sí, no, devuélvase, haga aquí, rebobine, ¿no? Entonces, una medida, el talento era una medida que equivalía a 34 kilos. Y era una medida que podía ser, ojo con esto, podía ser de plata, de oro o de oro. Aquí el detalle, y esto no lo digo yo, aquí dicen los entendidos, dicen los eruditos, que estaba hablando en el caso de los dos deudores, de la parábola de los dos deudores, dicen los eruditos, no lo digo yo, dicen los eruditos, que en esa parábola se está hablando de que lo que debía el siervo malo está hablando de oro. O sea, eran talentos de oro. O sea, este Una siervo... pregunta. Sí, Es que lo que no entendí muy bien, porque usted anteriormente dijo que un talento corresponde a 6,000 dinarios. ¿correcto? Y ahora usted dice que talento es una medida de 34 kilos. Sí, correcto. Entonces, si uno se pone con relación, como que no, como que sí, como que no. Ok. Ahí, doña Marlene, porque mencioné ahí que en el Antiguo Testamento mencioné que eran medidas de peso. Eran medidas de peso. Ajá. En la época de Jesús, cuando Jesús toca la parábola, menciona la parábola, o en la época de Jesús ya se había inventado la moneda, el sistema de monedas. Entonces, Bueno, entonces es una relación con el Antiguo Testamento. ¿perdón? También porque una cosa fue en el Antiguo Testamento y el otro es en el otro. Ajá, pero yo lo que quería era que ustedes tuvieran el dato. Era el dato, no hablar solamente del por qué habla del talento en la época de Jesús, es también para que ustedes tengan el dato de dónde viene el sistema de peso, etcétera, etcétera. Entonces, para que tengamos la idea de que un talento también era una medida de peso, y esa medida de peso eran 34 kilos. Y aquí cuando menciono que los dos deudores, el deudor, el siervo malo, dice que le debía al rey, dice 10,000 talentos. Y estamos hablando que si usted multiplica, recuerde que un talento equivalía a 34 kilos, ahora usted multiplique 34 kilos por 10,000 en oro. Ahorita yo les voy a dar datos, números, para que ustedes los tengan. ¿Me di a entender? Ok, ahí me contestó Rose, dice sí. Ok. Sí, está bien. Ok, repito. El talento, ¿qué era? Era una medida que equivalía a 34 kilos. Y repito, en el caso de la parábola de los dos deudores,
este deudor, el siervo malo, le debía al rey 10,000 talentos. Ahí vamos, ¿verdad? Ahora, es decir, 10,000 talentos multiplicados, bueno, tengo en el Facebook, ahí está José Pablo. José Pablo es buenísimo para las matemáticas, entonces ahí, si digo un número equivocado, me corrige por ahí, aunque no lo puedo ver mucho, para ver. Ah, sí, por ahí lo veo, ahí puso algo. Ah, ok, ahí está, sí, Pablo lo puso, ahí Pablo usa por aquello. 10,000 Es como talentos, 340.000, algo así. ya, algo así, pero ya le voy a decir. 10,000 talentos de oro multiplicados por 34 nos da un resultado, Pablo, si me equivoco me corrige, nos da un resultado de 340 toneladas. ¿Cierto? Espérate para ver. Es que no lo puedo ver porque si no me entretengo aquí. Ok, ahí Pablo puso algo, después lo vemos, ahí lo ven en el Facebook. Ok. Nos da un resultado de 34 kilos por 10,000 talentos por 34 kilos, nos da un resultado de 340 toneladas de oro. Ahora, si nosotros le ponemos un precio al kilo de oro, yo tomé esta referencia del año 2020. Para el año 2020, el kilo de oro estaba en $66,460. Y esto al cambio actual en colones, que es de 529, creo que está más o menos de 529 al 13 de agosto del 2024, un kilo, o sea, un talento, nos daría a nosotros en nuestra actualidad, si fuera así, nos daría un resultado de 35,157,340 colones. Un kilo. A ver. ¿Ok? Ah, ok. Ahí está Pablo diciéndome sí, así es. Gracias. Entonces, un kilo de oro, lo que debía este hombre, un kilo, un talento, representaba 35,157,340 colones en nuestra actualidad. Yo no estoy hablando en aquella época. Si nosotros lo convertimos a nuestro actual vivir, eso era lo que era un talento. Ahora, pongan atención. Cuando nosotros tomamos voy un momento, perdón. Un momento. Ok, listo, creo que ya. Dice, si nosotros tomamos estos datos, nosotros nos vamos a dar cuenta de la brutal suma de dinero que le debía este siervo malo al rey. ¿Cuál era esta cantidad? Vean, es tanto dinero que se los voy a decir así. 351,000 billones, o sea, se los voy a decir así. 351.573.400,000. Se dice que eso supera incluso la deuda externa de un país, o en aquella época de Israel, superaba la deuda. Ahora, si la vemos en dólares es más sencillo de comprender. En dólares la cifra sería 664,600,000 dólares. Multipliquen eso al tipo de cambio actual. Eso era lo que le debía. Si nosotros lo vemos en ese contexto, en nuestro contexto, nosotros vemos que este hombre era una deuda impagable. No la podía pagar. Pero ojo, esto no es todo. No es todo lo que la Biblia quiere mostrarnos. Por ejemplo, en el caso de las parábolas, ambas, quiero que entiendan esto, ambas son ilustraciones del reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Que es imperecedero, incorruptible y que no pasará como el talento y todos los sistemas de valor monetario, incluso los modernos. Ok, aquí Paulito. No lo puedo ver. Ok, ahí lo puso, sí. Ahí puso algo, Pablo. Ahí lo pueden ver en el Facebook. Entonces, mis hermanos, el reino de los cielos es por la eternidad y es muchísimo más precioso que todo el oro del mundo y todo su esplendor. O sea, el reino de los cielos supera, ojo con esto, el reino de los cielos supera toda la majestad del templo de Salomón y del tabernáculo juntos.
todo lo supera. Por ejemplo, vean lo que dice, ustedes lo pueden leer en su casa, lean Apocalipsis 21. Allí todo creyente va a ver con sus propios ojos la gloria del Señor. Todos. Todos. O sea, el reino de los cielos supera todo eso. Estaba conversando con Pablo ayer un tema X, no lo voy a mencionar mucho, pero un tema X. Nosotros encontramos que los judíos, y Josué también, Josué que sabe también, está creo que en el YouTube, en Facebook, perdón, hemos conversado esto. O sea, los judíos están desesperados y quieren nuevamente tener el templo, porque recordemos que en el templo, el que destruyó Tito cuando vino en el año 70, cuando lo destruye, recordemos lo que dijo otra vez, lo quiero citar, lo que dijo el historiador Josefo, que viene y dice que él dice, en las anécdotas y todo lo que él cuenta, él dice que del templo no quedaron pero ni los cimientos. Ni los cimientos, porque el templo para los judíos era su mayor orgullo. O sea, me acuerdo cuando estaba hablando con Josué, era su orgullo, eso era lo que a ellos era la pompa. Claro, cuando Jesús viene y les dice, todo eso se va a caer. Y se cumple en el año 70 cuando Tito viene con los ejércitos romanos y hace el destrozo total. Y hoy los judíos, su afán es tener el templo nuevamente para volver nuevamente a los rituales, a las prácticas de los sacrificios, etc. Tan así que dicen las historias por ahí, ¿verdad? Cuentan que ya, de hecho, ya tienen todos los materiales para la construcción del tercer templo. Tienen todo, lo tienen todo. Ya nosotros conocemos ese tema, pero no me voy a desviar. Ahora, continuemos. En resumidas cuentas, mis hermanos, un talento era, recordemos aquí para que doña Marlene también lo vea, un talento era igual a 6,000 denarios. Un denario era el salario de un día, pero un talento eran 6,000 denarios. O sea, suma que un jornalero, ojo con esto, 6,000 denarios, es una suma que un jornalero ganaría, pongan atención, en 6,000 días, es decir, en 16 años. Dado que un talento es una cantidad tan grande de dinero, ¿cuánto valen 10,000 talentos? Que equivalentes es aproximadamente 60 millones de denarios, más o menos. No se compliquen en hacer, los que están en casa, no se compliquen en hacer tanto como, ay, aquí, porque tal vez puede hacerles un poco complejo, pero no es... El punto no es contar eso, la idea es que vean la inmensidad. Es una tremenda cantidad de dinero que equivale a trabajar todos los días sin gastar nada por 160,000 años. Nada más y nada menos. Aunque usted no lo crea, de Ripley, decían por ahí. Ahora, entonces, mis hermanos, nosotros podemos comprender por qué el Señor Jesús utiliza el talento para poder enseñarnos a nosotros algo tan importante. Y recordemos otra vez que el talento en la época de Jesús era la moneda de mayor valor. Y es aquí la idea del talento como, pongan atención, recuerden que aquí vienen dos cosas. Aquí la idea es del talento como moneda y el talento como habilidad, porque estamos en Mateo 25 viendo la parábola de los talentos. Yo quería explicarles el tema de los talentos. Ahora, es decir, que la habilidad, mis hermanos, si nosotros lo vemos en esa línea, el talento tiene un peso. Tú tienes talentos. Esos talentos que tú tienes tienen un peso. Tienen valor delante de Dios. No es para menos. Los talentos que el Señor a ustedes y a mí nos ha entregado no es para jugar. No es para decir que voy a hacer. No. Tiene peso el talento. Los talentos muestran que la deuda era imposible. Josué, ¿correcto? ¿Es correcto, Josué? Era una deuda imposible de pagar. Ojo. Vean lo que dice el versículo 15, leyendo Mateo 25, aquí tengo mi Biblia. Mateo 25, versículos del 15 al 18 dicen:
Todavía me quedan 13 minutitos, ¿verdad? De la lección, ya casi terminamos, entonces vamos a avanzar. Versículo 15, a uno dio 5 talentos y a otros dio 2 talentos. A otro dio 1 y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego el Señor se fue lejos, arrolló. Y el que había recibido 5 talentos, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó o hizo un hueco en la tierra y escondió el dinero de su señor. De vuelta, la parábola de los talentos, mis hermanos, otra vez, es una de las historias más importantes en la enseñanza de Jesús y nos habla de un hombre rico que se fue de viaje y que entregó sus posesiones a sus siervos o a sus esclavos. A uno, otra vez, le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1. Es decir, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue. La parábola, mis hermanos, la parábola de los talentos se utiliza o se usa como una metáfora para las habilidades, dones y recursos que Dios les da a ustedes y me da a mí. Así de sencillo. Ahora, quiero hacer una aclaración porque aquí hay varias personas que no han estado en las enseñanzas anteriores. Yo ya enseñé con respecto al contexto histórico, cultural de Mateo. Que hay que entender que aquí Jesús está hablándole a los judíos, ¿verdad? Para no violentar el contexto, no decir cosas que no son. Y no usar la parábola porque ya la parábola en sí ya tiene su propia enseñanza. Yo no voy a alegorizar ni la voy a espiritualizar. Sí voy a enseñar cosas que son aplicables para nosotros, solo por aclarar. Ahora, cada persona, recordemos, es única y tiene habilidades y capacidades distintas, diferentes. Entonces, esta parábola nos enseña que no todos tenemos el mismo número de talentos o habilidades, pero todos tenemos la capacidad de usar lo que el Señor nos ha dado y el poder de multiplicarlo. Así que no me vengan con cuentos chinos de decir, es que Luker, yo no sé nada, yo no tengo nada. No, por lo menos uno tiene un talento. Entonces, el significado de la historia de los talentos es que ustedes y yo debemos de utilizar nuestros dones y habilidades. ¿Para qué? ¿Alguien me puede decir para qué debemos de utilizar los dones y las habilidades? Por los que están en Meet, pueden escribir en los que están en el Facebook. ¿Para qué son? Rose. Bueno, se los digo porque creo que sé. Ok, Rose dijo una respuesta, pero también nuestros dones y habilidades son para servir a Dios y no solo a Dios, sino servir a los demás. Dios nos ha dado a nosotros las habilidades y nos ha dado los recursos únicos para poder cumplir su propósito en nuestras vidas y para hacer nuestra parte en su plan eterno. Mis hermanos, no debemos enterrar nuestros talentos, sino que los tenemos o los debemos usarlos para la gloria de nuestro Dios y para poder beneficiar a otras personas. Primero, ojo, nosotros debemos de reconocer los dones y los talentos que Dios nos ha dado y usarlos para servir a los demás. Debemos de ser fieles en las pequeñas cosas que se nos han confiado y confiar en Dios para poder multiplicar lo que nosotros hacemos. Segundo, debemos de ser responsables con lo que Dios nos ha dado. Nosotros no podemos simplemente enterrar nuestros talentos y esperar así mágicamente que Dios haga todo el trabajo. No, nosotros debemos de invertir en nosotros mismos y en nuestras habilidades para poder mejorar y poder crecer. Tercero, aquí viene una parte muy importante y esto lo he encontrado en muchos creyentes. Tercero, no debemos
compararnos con los demás. No debemos compararnos con los demás. Cada uno de nosotros hemos sido bendecidos de manera única y tenemos algo valioso que ofrecer al mundo, a las personas. Debemos concentrarnos en nuestra propia misión en lugar de preocuparnos por lo que otros puedan estar haciendo. Otro detalle importante con el tema de los talentos. Ya casi vamos finalizando. Otro detalle importante con los talentos. Y este es un punto que se ha adulterado demasiado. Como nosotros hemos venido analizando y viendo, los talentos a nosotros nos están hablando de habilidades dadas por nuestro Señor para poder o para que podamos ejercer algún tipo de función, profesión, oficios o con estos poder generar dinero. Ahora, con los talentos quiero aclarar algo porque nosotros, Josué en la congregación y nosotros ya hemos enseñado respecto a esto. Con los talentos, nosotros sí podemos hacer negocios. Talentos, quiero aclarar, las habilidades, sí podemos hacer negocios, podemos emprender, y lo que ustedes se imaginen. Si ustedes quieren hacer una nave espacial y tienen la capacidad, háganla y pueden viajar a Marte donde ustedes quieran. Dentro de lo moral y de lo correcto, eso sí, ¿verdad? Ahora, esto es importante diferenciarlo de los dones del Espíritu Santo. Hay que diferenciar esto. ¿Cuáles? Los dones no son para vender. Por favor, yo espero que aquí estén escuchando estos que les gusta estar vendiendo sanidades y milagros y cosas, porque los dones del Espíritu Santo no son para vender, no son para ponerles precio, como hacen hoy en día muchos líderes. Mis hermanos, no caigan en enlace, perdón, me equivoqué, no caigan en el lazo del cazador. Los dones son para los dones del Espíritu, y aquí también puedo incluir los talentos. Los dones son para la edificación de la iglesia. Los talentos también, pero los talentos nosotros sí podemos negociar. Les pongo un ejemplo. Aquí está Pablo, que está conectado. Yo soy ebanista, yo dibujo, yo pinto, aprendí a hacer pan, Pablo sabe hacer pan, sabemos hacer cosas. Con esos talentos o esas habilidades, nosotros tenemos que ponerlas en práctica para generar dinero de alguna forma. Aquí tengo a Pablo diciéndome, viejo, hagamos algo. Aquí lo tengo, aquí lo escucho. Hagamos algo. Hay que hacer algo con los talentos. Hay que ponerlos a trabajar. No digo que siempre se va a hacer dinero, pero hay que ponerlos a trabajar. Hay que negociar. Pero los dones del Espíritu no. Así que si alguno ha creído, piensa o se imagina que puede hacer negocio con eso, déjeme decirle que está mal. Para decirlo de una manera decente, está mal. Ahora, pregunto, ¿qué ejemplos de talentos podríamos mencionar? No sé. Recordemos que los talentos y las habilidades nuestras, número uno, no son por nosotros. Wow, Luker, es que usted tiene una capacidad intelectual muy carga, es que fulanito tiene. No es por nosotros, sino porque no porque seamos inteligentes o habilidosos, o porque no, mis hermanos, no es por eso. Son talentos propios de los atributos de Dios. Voy a poner un ejemplo. Pablo, con todo respeto, Pablo es arquitecto, pero eso que él tiene es porque Dios lo puso en él. Mi esposa es arquitecta. Dios puso de él una pequeña cantidad en ellos. Yo soy ebanista. Dios puso esa parte de la carpintería y de la madera un poquitito en mí. A otros les dio la capacidad de administrar mejor, a otros, y así fue dándoles de él, de lo de él, son de él. ¿Por qué? Él es el que decide poner a cada ser humano algo. Y esto quiere decir que ninguna persona, mis hermanos, ninguna persona puede venir a decir que vino a este mundo sin nada. No es cierto. Como mínimo, y lo dije, una persona tiene un talento, como mínimo.
Y en la aplicación de esta parábola es apropiado ver estos talentos como recursos de vida, como tiempo, dinero, habilidades, autoridad, etcétera, etcétera. Cada uno conforme a su capacidad. Mis hermanos, me quedan aquí en el tiempo efectivo, me quedan 7 minutitos. Entonces, de esos 7 minutos, vamos a terminar para terminar la hora y media como debe ser. Me quedan 7 minutos, tal vez en el reloj de algunos ya sean las 9. A mí me quedan 7 minutitos. Entonces les pido nada más, por respeto obviamente, que me den nada más esos 7 minutos para finalizar. Entonces, cada uno, cuando dice la escritura, cada uno conforme a su capacidad. Ojo con esto. A los siervos, en la parábola, les fue dado diferentes cantidades de dinero, conforme a su capacidad. Recordemos que un siervo solo recibió un talento, pero debemos ver que esto no era una cantidad insignificante. Un talento era un montón. Otros recibieron más, pero todos, mis hermanos, todos recibieron algo. Y todos recibieron una gran cantidad. Ojo con esto. El talento que cada hombre tiene es mejor para su propio estado. Y solo, pongan atención, se los voy a repetir ahorita, y solo el orgullo y la locura es lo que le lleva a desear y envidiar la gracia y talentos de otra persona. No sé si me di a entender, pero se los voy a explicar, a decir nuevamente. El talento que cada hombre y mujer tiene es el mejor para su propio estado. Y solo el orgullo y la locura es lo que lleva a desear y a envidiar la gracia y los talentos de otra persona. Mis hermanos, 5 talentos serían demasiado para algunos hombres. Un talento sería demasiado poco para otros. Así pensaría una persona. Algunos dicen, no, hombre, ese tiene mucho, pues me debería de dar a mí. Otros dicen, no, hombre, un talento es poquito. Versículo 16 al 18 de Mateo 25 dice, y el que había recibido 5 talentos dice que fue y negoció y ganó otros 5 talentos. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó o enterró en la tierra y escondió el dinero. Pongan atención, el dinero de su señor, no de él. Con esto creo que vamos a finalizar. Quiero que veamos la palabra negoció. Esta palabra viene del griego, una palabra griega que es ergasomai. Ergasomai. Del diccionario o del Strong, la referencia es 2038, para que lo tengan y lo puedan ustedes estudiar. Ergasomai, que dentro de sus definiciones encontramos esto. ¿Qué significa negocio? Cometer. Quiero decir algo. No todos los significados aplican directamente al texto o al versículo o a la fraseología que estamos viendo en todo de la palabra, ¿verdad? Hay que acomodar, digamos, la palabra correcta para lo que se está hablando dentro de toda la fraseología que encierra el texto. Ahora, pero significa, entre grandes rasgos, significa esto: cometer, hacer, hecho, negociar, negocio, obra, producir y trabajar. Ahora, precisamente para el versículo, en el versículo 16, se traduce como negoció, pero también se puede traducir como fue y trabajó en ellos. O sea, que fue el que tenía 5 talentos, fue y trabajó en esos 5 talentos. Fue y trabajó. Entonces nosotros podemos ver que habla de hacer algo, de trabajar, de negociar, de producir algo. Algo con lo que el Señor a ustedes y a mí nos ha dado. Mis hermanos, el talento no se puede guardar, no se puede esconder, no se puede transferir y dejarlo ahí y murió. No, se debe ejercer la o las habilidades para producir, también para edificar el cuerpo de Cristo.
No hacer esto, mis hermanos, y voy finalizando, no hacer esto o no hacerlo es señal de rebeldía, indiferencia, alguien que no le importa básicamente lo que Dios dice, así de plano, no le importa. Y por lo general, nosotros lo vemos en las personas que dicen que son creyentes, dicen ser creyentes, pero no están sujetos a autoridad, no tienen reverencia para con Dios y en la mayoría de las veces hacen lo que ellos creen y piensan, pero no lo que Dios dice. Ups. Ups, ups. Y finalizo con este último punto para la siguiente semana continuar. Dice, fue y negoció con ellos. Esto implica una acción directa. Cuando yo quiero tomar, por ejemplo, que está conectado, creo que está conectado Pablo Mora, dice, fue y negoció con ellos. Esto implica una acción directa. Esto quiero tomarlo como ejemplo porque Pablo, cuando algo se le ocurre y tiene algo, él toma una acción directa. Él va y negocia. Eso es algo muy impresionante que a mí me llama mucho la atención de él. No se queda quieto. Él va y negocia. Entonces lo tomo como ejemplo para decir, mira, implica una acción directa. Entonces, mañana vamos a ver un trabajo, Pablo y yo, y es porque Pablo tomó una acción. Fue y negoció. El punto aquí, mis hermanos, es que los siervos buenos sintieron la responsabilidad del encargo y se pusieron a trabajar sin tardanza y sin aplazar. Y eso nos pasa a veces a todos nosotros. Aplazamos. Hablo por mí. No, por nada. Hablo por mí. Aplazamos y hacemos que las cosas se tarden. No se nos dice, pongan atención y con esto finalizamos, no se nos dice cómo negociaron estos hombres con los talentos. Nosotros podríamos imaginar que quizás prestaron el dinero y obtuvieron intereses. Quizás usaron el dinero y compraron cosas y las vendieron por más precio, un precio más elevado. Aquí el punto es que usaron lo que tenían y ganaron más haciéndolo. Ese es el punto. Mis hermanos, voy a quedar aquí para respetar el tiempo de todos y de cada uno. Quedamos en este punto. La semana siguiente, si el Señor nos presta la vida, vamos a continuar hablando de esto. Ya estamos en la parábola de los talentos, porque todo esto tiene una hilación con respecto a lo que vamos a ver más abajo con el juicio a las naciones. Y lo vamos a comprender todavía mejor. Entonces, quiero agradecerles a todos y cada uno. No sé si alguien está aquí en el Meet. Doña Marlene, le agradecería si usted cierra en oración para todos nosotros, por favor. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta noche, Señor, porque tú has estado con nosotros y nos estás ministrando y manifestando en las cosas de tu palabra, Señor, y por este día que nos levantaste en cualquier situación, en cualquier problema, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, y te doy gracias por lo que hemos recibido de tu palabra para crecer cada día más en ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén y amén. A todos en el Meet, les agradezco, chiquillos. Nos vemos, si Dios quiere, el domingo. A los que están en el Facebook, ahí está Josué, está Pablo. A todos, los bendecimos. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite. Chaito, Pablo, Josué y a todos los que estén conectados, que no sé quiénes son, los bendecimos. Chao.